Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Saiz y soy un hincha de San Lorenzo como ustedes. Al igual que muchos, defiendo la historia de San Lorenzo en Avenida La Plata, pero mucho más que eso, defiendo la identidad de San Lorenzo vinculada a Avenida La Plata. Por eso es que los quiero involucrar en estas 7 visiones para el futuro de San Lorenzo en Avenida La Plata. La realidad es que no tengo ninguna duda, pero ninguna duda, que el futuro de San Lorenzo es en Avenida La Plata. Sin embargo, me genera mucha expectativa saber cómo va a ser ese futuro. Por eso es que convoqué a 7 expertos en distintas ciencias para que nos ayuden a pensar y a diseñar el futuro de San Lorenzo en Avenida La Plata y con nuestro estadio. A lo largo de 7 episodios que vamos a compartir en redes sociales, vamos a saber qué aportes nos pueden dar un comunicador social experto en innovación tecnológica en los deportes, un psicoterapeuta experto en medicina del deporte, un politólogo, un doctor en medicina del deporte, un sociólogo, un economista y un abogado especializado en derecho deportivo. Los invito a que nos acompañen, que vean estas entrevistas. Les puedo asegurar que luego de verlas vamos a tener mucho para pensar de nuestro futuro. Abrazos cuervos para todos. Bien, soy licenciado en Ciencia Política. Me he vinculado mucho con el tercer sector durante mucho tiempo, en trabajos con asociaciones civiles, con coordinación de redes. He fundado la Red Ser Fiscal por el tema de la transparencia electoral en el sistema argentino. También estoy trabajando en la red Cooperar de la Ciudad de Buenos Aires, en la cual trabajamos con asociaciones civiles de distinta índole, muy variadas, desde murgas hasta centros culturales, organizaciones que trabajan por el tema de adicciones, otras que tienen que ver con ciudadanía, es decir, bien variado como para ver cómo justamente se pueden amalgamar acciones de coordinación social para distintos enfoques, pero siempre con el esfuerzo de mejorar la institucionalidad de las organizaciones del tercer sector. El tercer sector en Argentina tiene problemas y básicamente lo que hacemos desde donde estamos es orientarlos dentro de lo que es el marco real para mejorar su dinámica de trabajo y poder hacer mejores actividades conducentes y que por lo menos sostengan el trabajo de su objetivo. Y actualmente, más allá de que mi trabajo en el sector privado, soy empresario y por otro lado trabajo en temas de comunicación en crisis, marketing digital y etcétera, de esos temas. La división de las funciones que integra cualquier tipo de organización de la sociedad civil está planteada más o menos en un esquema tipo republicano, ¿no? En el cual, por un lado, hay un órgano de gobierno, otro órgano legislativo o de control que tiene que ver más con todos los socios, en este caso, y por supuesto una herramienta de fiscalización. La realidad es que es un sistema que ha funcionado siempre, el tema pasa justamente por las personas y también el nivel de involucramiento y de evolución institucional de la organización. Así que en principio ese sistema no debería ser un problema o generar algún tipo de inconveniente para el desarrollo de cualquier asociación civil. Pero básicamente me parece que es lo indispensable que funcione, por supuesto, porque si alguna de las 3 no está funcionando completamente o no se integra con algún tipo de controles y balances, estaríamos fallando en este sistema de distribución de funciones. Lo que sucede en Argentina básicamente es un problema de participación. Si bien pareciera que hay participación y hay que solidaridad, la realidad es que cuando hay organizaciones de este tipo que necesitan de una responsabilidad, de un compromiso, lo que falta después son justamente aquellos que tengan que hacerse cargo de su función de contralor o eventualmente participar de las asambleas de socios. A veces las asambleas de socios se llaman y se terminan considerando que el quórum llegó raspando con un pelito o la distribución de la proporción o de identificación por secciones o facciones dentro de esa asociación no está bien representada y termina siendo justamente por ahí el botín de guerra de alguna facción en particular. Entonces creo que todo va a pasar siempre por un grado de participación o no y de involucramiento con los socios, los asociados o la gente que tenga justamente participación en eso. Así que digamos que creo que lo más crítico pasa justamente por el tema de la asamblea, ¿no? Porque después el órgano de dirección hay alguien a cargo y se tiene que hacer cargo, por supuesto. Después hay que ver si resulta o no resulta lo que implemente, pero lo concreto es que creo que donde hay más fallas, ya que la fiscalización puede estar bien hecha si se toma la responsabilidad de que entre el que ganó y el que está en la oposición dispongan de que esa fiscalización sea lo más responsable posible y por supuesto ajustada a lo que necesita la organización, no debería ser problema. Sí, el problema seguramente está en si hay un nivel de participación suficiente para que la asamblea funcione de manera por lo menos lo más representativa y plural que necesitaría cualquier asociación.
Y es un poquito de todas las cosas que estás mencionando, básicamente porque por un lado pasa que la gente tiene, en contexto de crisis, ¿no? Tiene otras responsabilidades que son primarias o por lo menos son prioritarias para justamente desarrollar o desplegar su cotidianeidad, y todo lo que tenga que ver con las organizaciones no requeridas, ¿no? Que en este caso es una organización no requerida, un club o cualquier organización social, lo que involucra es la pasión por ese sentimiento que le puede provocar participar en esa asociación civil, o eventualmente si tiene algún interés. Entonces ahí justamente empieza a colusionar esos temas, ¿no? Esos asuntos. Si realmente la persona tiene tiempo, si perdió el tiempo porque le cambió una situación particular, si realmente la asociación está haciendo el esfuerzo para ser claro con la comunicación para que más gente se integre a participar de la asamblea, es decir, socios que por ahí simplemente están asociados pero no participan de la vida política del club, y eso mucho tiene que ver justamente con cómo el club vincula a sus asociados, y esto es un trabajo. Si no se hace, por supuesto que no va a haber ningún cambio en todo lo que tiene que ver con esta dinámica de participación, si no hay una comunicación que tenga que ver con atraer o hacer agradable o por lo menos vinculante esa necesidad del vínculo social, por supuesto que no va a haber ningún cambio. Las asambleas van a seguir siendo prácticamente los mismos de siempre. Y eso es lo que suele suceder en las organizaciones que tienen grandes problemas. Atraen y se sobrecargan sobre las mismas personas las funciones, o juegan el juego de la silla, y después termina siendo un problema crítico en cuanto a cómo se resuelve y terminan siendo los mismos responsables. Pero después hay un montón de gente que también es responsable, que por omisión no fue justamente parte de la solución. Yo creo que hay un cambio que es muy incipiente, que en algunas sociedades puede darse con más velocidad y en otras no tanto, que tiene que ver con la velocidad de la información, con la comunicación a través de las redes sociales, a través de internet, a través de todo lo que tenga que ver con esto de estar hoy online en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Eso permite que quizás la dinámica no sea presencial, como puede ser una asamblea, y pueda justamente ir hacia un modelo mucho más directo, cotidiano, y un poco esta cuestión utópica de la democracia directa, ¿no? En los clubes, que pueda someterse por lo menos a una votación práctica, cuestiones que pueden ser menores o cotidianas, ¿no? Que es una participación que puede darse en el marco de una evolución de una institución que ha integrado su modelo de gobierno abierto. Y en este caso, las organizaciones sociales quizás tienen esa plasticidad que por ahí otras políticas les cuesta más, porque justamente tienen que romper barreras donde hay mayores intereses y quizás son más facciosos o partidarios, y que no llegan nunca a sumar esas voluntades para poder cambiar un ordenamiento jurídico. Pero una asociación civil podría perfectamente ir a un modelo de gobierno mucho más directo con los socios y definir cosas que por ahí no necesitan de tanta decisión política, y que pueda justamente agilizar, y a partir de eso trabajar en un acercamiento más cotidiano y frecuente del socio, ¿no? Bien, el modelo de gobierno abierto básicamente se funda en tres patas importantísimas, que si no están integradas no funcionan y básicamente hacen que sea algo menos a lo que puede ser la aspiración ideal de un gobierno abierto. La primera pata, el primer pilar, está basado en la transparencia, justamente en que toda la información de esa organización esté disponible, accesible, y que pueda generar a partir de esa información un montón de herramientas que mejoren la gestión, ¿sí? Por ejemplo, si estuviera disponible la información respecto de cuánta gente participa en las distintas unidades o deportes que el club ofrece a sus asociados, podría ver de qué manera apuntar a mejorar aquellas que están en flojas o que tienen problemas justamente de sostenibilidad, o porque, no sé, dejaron los socios de participar y de repente tenés un cuerpo de gente que está a cargo de ese deporte y básicamente está necesitando reclutar participantes o practicantes o lo que sea. Entonces uno puede trabajar con el gobierno abierto para mejorar todos los indicadores que tienen que ver con la vida natural y social del club, inclusive la gestión de actividades complementarias del club, que puede ser perfectamente la gestión de un bar, de un salón de fiestas, o sea, cosas que permitan justamente subastas públicas sobre el uso de espacios públicos para alquilar, y permitan justamente sacar todo lo que es la oscuridad, la opacidad de esas cuestiones que no se ventilan o que por lo menos no se conocen. La otra parte importante del gobierno abierto tiene que ver justamente con la participación. La participación es básicamente de los asociados en el caso del club, y tiene que ver con que haya una dinámica muy ágil y muy frecuente en la cual todos los socios estén involucrados,
con el club. Es decir, que de una manera u otra que no sea el único momento en el que votan, sino que haya participación respecto de esta integración, y esto tiene que ver justamente con cómo la política del club está orientada a que el ciudadano socio, ¿sí? Porque es ciudadano en principio, tenga una vida más activa con el club. Y esto tiene que ver con cómo integra la información y cómo lo hace partícipe de las decisiones cotidianas. Y la otra, que tiene una envergadura un poco más amplia y tiene más que ver con todo el aspecto de analizar en dimensión corporativa a los clubes, y es la cooperación. La cooperación tiene que ver de qué manera pueden trabajar en lo que nosotros en el sector privado, en las empresas, se habla de benchmarking, que es mejorar las prácticas a partir de otros ejemplos exitosos. Entonces, la cooperación significa que si de repente los clubes, vamos a suponernos de Capital Federal, están gestionando para el servicio de catering para, qué sé yo, todo el personal que trabaja en el club, o situaciones con proveedores comunes, ¿no? Cómo hacer para entre ellos trabajar para, en la cooperación, mejorar los costos o mejorar el ejercicio de la función a partir de, no sé, una aplicación que mejora los accesos, otra que mejora los pagos, otra que mejora distintas cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana del club. Es decir, estos tres aspectos hacen que el gobierno abierto mejore, obviamente, al gobierno directo del club en todas sus dimensiones, y por supuesto integra de una manera mucho más directa y activa al socio, que por ahí justamente o es un adherente o está en una práctica un poco más alejado y solamente participa, qué sé yo, de ir todos los domingos a la cancha. Pero solamente de ir el domingo a la cancha puede significar que ese mismo día tome contacto con todas las mejores que se hicieron en el club, si está de acuerdo o no está de acuerdo, qué le gustaría, sugerencias, participaciones, y que tenga la posibilidad de ofrecer algún tipo de no sé, iniciativa que el club pueda tomar como válida, y a partir de allí desarrollar algún aspecto que no está considerado ni por la comisión directiva ni por la asamblea de socios. Bueno, básicamente porque la información que tienen que consolidar y considerar a disponibilidad del público y de sus socios, en algunos casos puede llegar a ser problemática. Problemática porque sabemos que las finanzas públicas de los clubes no son buenas. La mayoría de los clubes están teniendo problemas, así como cualquier otra organización de la sociedad civil tiene problemas para gestionar su supervivencia en cualquier aspecto. En algunos casos puede llegar a ser un problema para su propia supervivencia política. Si está diciendo que ha saneado las finanzas y en realidad tiene problemas que lo está ocultando debajo de la alfombra, probablemente no esté muy predispuesto a hacer visible o transparente esa información. Sin embargo, si uno mide ejemplos que han mejorado mucho, hay una asociación civil global que es Transparencia Internacional, que trabaja sobre estos aspectos, ¿no? Mejorar la transparencia de todas las instituciones para ir hacia el modelo de gobierno abierto, que está basado justamente en esta pata fundamental que es la transparencia. En España, en el año 2015, comenzaron un proceso para trabajar sobre un índice de transparencia para los clubes de fútbol. Se llama Infut. El Infut trabajó sobre un montón de indicadores basados en 5 grupos fundamentales que orientaban justamente a los clubes para trabajar en ese proceso de transparentamiento de datos, información contable, información financiera, proveedores, convenios, contratos, es decir, inclusive cómo el club se para respecto de algunas cuestiones que tienen que ver con la vida social y también cívica respecto del país, el estado donde viven. Por ejemplo, cómo el club interpreta su relación con los socios, con el público en general y también con la violencia. Si tiene protocolo contra la violencia, contra los barra bravas, si tiene cómo enfrenta distintos aspectos. En España, este modelo de índice de transparencia que desarrolló Transparencia Internacional España, en su capítulo español, justamente lo que hizo fue, a partir de estos 5 bloques de indicadores, sacar un índice que analizó a la primera división y a la segunda división. Y a partir de allí lo que fue justamente a obligar a los clubes de una manera más, por esta cuestión que tenía que ver con no quedarse mal en este índice, permitió que de repente empezara a haber más información en las páginas web de los clubes a partir de estos aspectos, ¿no? Un poco qué es lo que puede acceder cualquier socio, asociado o público en general para conocer el club. ¿Quién es el órgano de gobierno? ¿Quiénes son los que están en la asamblea? Los distintos órganos de fiscalización. ¿Quiénes son los proveedores? Si hay subasta pública sobre servicios que tenga que dar el club, los puedan hacer online. Que tenga una página, una intranet para socios en el cual puedan ver su estado de cuenta, si deben, no deben, qué actividades puede contratar, si de repente tiene un servicio de turismo y puede a partir de ahí contratar un paquete porque el club hizo convenio con una agencia. Es decir, eso permite que la vida con el club sea mucho más amplia, y eso lo que permite también es que a partir de allí
resuelto el capítulo de transparencia, se puede trabajar más en los otros aspectos que tienen que ver con coordinar acciones que resuelvan el problema de todo el sector clubes, ¿no? Porque el problema que puede tener un club no es único y exclusivo, sino que también está en la cabeza del órgano que los administra, que por lo menos los organiza, que es la AFA en este caso, ¿no? Y en la AFA, obviamente, si no modifica el estatuto para poder participar, no podría haber otras modificaciones que tengan que ver con mejorar la integración, no solamente los asociados, sino ver de qué manera las asociaciones civiles pueden ir en una vía que permita quizás mejorar sus ingresos, su financiamiento. Es decir, está rondando y siempre estuvo dando vueltas el tema de las sociedades anónimas deportivas, ¿no? O sea, esto es innegable que podría ser una posibilidad que podría funcionar con los clubes que tienen más éxito deportivo, y los clubes de barrio no podrían aplicarlo porque tienen un montón de acciones que tienen que ver con la vida comunitaria, social, que siempre van a estar en déficit si no se ataca el problema. Y ese problema que tiene que atacarse probablemente de una visión economicista haría que vamos a cerrar este capítulo deportivo, no vamos a hacer más handball, no vamos a hacer esto porque no tenemos chicos o perdió el interés al público. Entonces hay que ver de qué manera se puede hacer que eso termine siendo beneficioso para el club y no perjudicial, que el club termine siendo una entidad que solamente tiene el lucro como horizonte y no mejora los aspectos por los cuales fue fundada, porque en Argentina casi el 100% de las asociaciones civiles deportivas han sido vinculadas con el asociacionismo de las mutuales, de aquellas primeras cooperativas, de gente que quería mejorar la vida del barrio e incrementar justamente la participación a partir de actividades culturales y deportivas. Bueno, está básicamente en la misma línea. Un club de barrio, un club deportivo, perfectamente es un punto de encuentro para un montón de actividades sociales, deportivas y sociales. El club, como te digo, hay algunos clubes que tienen estadios, que los alquilan, inclusive o tienen microestadios o salones que los alquilan justamente para tener ingresos extra que permitan solventar todos los gastos que tenga que cubrir mensualmente. Pero el punto de encuentro del club lo que facilita son las relaciones sociales de las personas. Si un club de barrio está más activo implica justamente que haya más participación ciudadana del barrio en acciones que pueden ser inclusive de lo que es responsabilidad social. Lo que es RSE en el mundo privado, la responsabilidad social empresaria, aplicado a los clubes, perfectamente podría funcionar y trabajar justamente en actividades que tengan más que ver con lo solidario, con la participación en acciones más barriales, por ahí de repente sostener o ayudar justamente a mejorar algún aspecto que tenga que ver en el barrio sobre el acceso a la salud, el acceso a otras cuestiones que puedan tener con mutuales, con merenderos, comedores, murgas. Es decir, puede ser el punto de encuentro para convocar en un barrio y participar y generar estas acciones que terminan siendo ciudadanas, ¿no? Porque en definitiva el movimiento ciudadano es el que mejora la vida institucional de un país y termina redundando en una mejora institucional política. Cuando se planteó eso en el mundo político, originalmente tenía que ver con que había una especie de aristocracia, ¿no? Que estaba hecha económicamente y que era honorable porque no cobraban, era ad honorem, ¿no? La honorabilidad basaba justamente eso en el principio de que esas personas no tenían que cobrar por ese trabajo, y justamente restringía mucho, como decís vos, a esta visión de que la participación está solamente disponible para aquellos que no tienen problemas económicos o aquellos que no necesitan para su subsistencia o su vida cotidiana. Y en esto es cierto que dejaría mucha gente que por ahí tiene aptitudes y que se ha capacitado para este tipo de trabajos y que si no tiene un ingreso no le interesa, deja de interesarle y posiblemente se pierde la posibilidad de tener buenos recursos que puedan solventar situaciones de administración y gerenciamiento de organizaciones tan complejas como las asociaciones civiles. En este caso tiene más que ver con la decisión del club, ¿no? Si tiene primero la posibilidad de pagarlo, segundo si dejarían la parte de lo que tiene que ver con la dirección ad honorem y lo que es lo operativo, lo ejecutivo, que sea con algún tipo de honorario y que ese honorario esté en relación al mercado, ¿no? O sea, que no tenga ningún tipo de diferencia que justamente genere incentivos negativos. Incentivos negativos me refiero a gente que ocupe el lugar porque le interesa cobrar un honorario suculento y que en definitiva no termina siendo una persona adecuada para el cargo, ¿no? Eso también tiene que ver con la selección, cómo la hace, si hay algún tipo de filtro, si a partir de esa posibilidad hay alguna cuestión que tenga que ver con una evaluación para que la aplicación de ese tipo de cargos o de trabajo sea filtrada justamente por la asamblea de socios. O sea, debería haber algún tipo de equilibrio para que justamente no sea cualquiera quien pueda ocupar eso y que se llama por amiguismo y no que termine siendo por idoneidad, ¿no?
En este caso creo que podría plantearse un esquema que tenga que ver con quizás ir a cubrir ciertos honorarios en lo que es más dedicación full time y que necesita justamente de mayor dedicación para verificar que un buen trabajo sea correlativo con los objetivos propuestos. Básicamente hay dos carreras que tienen que ver con la gestión de organizaciones e instituciones de este tipo, ¿no? O sea, que tienen mucho de política. Ciencia política podría perfectamente ser una porque trabaja justamente, algunas le ponen el foco en gobierno y justamente administran de manera creativa, pero también teniendo en cuenta el aspecto político instituciones de todo tipo, ¿no? Y por otro lado, la administración de empresas. La administración de empresas parte de la premisa de que hay un interés común, hay un objetivo, y todo eso puede estar bien encuadrado en llevar adelante justamente una organización a buen puerto. Pero es innegable que la relación con el tercer sector tiene que estar desde la comprensión de las dimensiones que tiene, ¿no? El tercer sector, es decir, todas las organizaciones de la sociedad civil, necesariamente tienen un vínculo más afectivo o vínculo que tiene que ver con el objetivo, y a veces los objetivos terminan siendo postergados justamente porque terminan siendo arrestos individuales, y si no son acompañados por la institucionalidad de esa organización civil terminan cayéndose. Hay muchas organizaciones civiles que terminan pereciendo porque sus fundadores o aquellos que lo iniciaron no lograron trasladar o mover la antorcha o pasar la antorcha o pasar el testimonio, ¿no? Para que otro se ocupe de ese rol. Y en eso justamente está la crítica, ¿no? en el tercer sector, que hay demasiado voluntarismo y muy poco profesionalismo para adecuar las instituciones a la realidad, ¿no? Entonces la realidad es dura y necesita y requiere de acciones drásticas. Y en esto muchas veces se deja estar, no se resuelve y después el problema es una bola de nieve imparable. Yo soy muy cuidadoso a la hora de vincular las corporaciones con la vida pública, con lo que es la política partidaria, la política nacional, porque es un modelo complicado, es un modelo que aleja al ciudadano y privilegia a las corporaciones para tener un peso específico que termina siendo poder de negociación política y que termina siendo faccioso, tan faccioso como partidario. Entonces, el vínculo de la política entre el fútbol en una especie de alianza que termina desdibujando los límites, lo que provoca es un modelo que se aleja justamente del modelo republicano y de participación ciudadana. El ciudadano es relegado por las corporaciones. Se supone que el Congreso es la representación de la Cámara Baja, ¿no? Estamos hablando de los diputados, es la representación del pueblo. Si las representaciones del pueblo, que son justamente esa distribución que tiene que ver con el resultado de una elección y que debería representar a distintas visiones del mundo, se suprime por intereses y negociaciones o presiones de lobby de distintas corporaciones, termina siendo un juego de grandes, termina siendo un juego de pocos jugadores. Es un juego que para el poder político le simplifica el trabajo. ¿Por qué le simplifica el trabajo? Porque no es lo mismo negociar y trabajar con 10 corporaciones que organizan la vida social, política de un país, a trabajar justamente con el órgano que está dedicado a mejorar la vida institucional del país a partir de la sanción de leyes y la administración de las relaciones que el Estado de Derecho permite. Entonces, si la política se vincula con las corporaciones, necesariamente va a haber una contraprestación. Y en Argentina todavía no hemos desarrollado la ley de lobby para evitar justamente que esas cuestiones oscuras no queden visibilizadas. Es mejor que queden visibilizadas, que cada uno diga para qué quiere y por qué, y que eso, como en otros países funciona, lo que mejora y ordena es la vía institucional. Aleja a las corporaciones de la presión que existe, que eso no va a ceder, pero sin embargo las deja visibles, ¿sí? Más allá de que haya una presión, la oscuridad y esta falta de transparencia queda por lo menos subordinada a una cuestión de legalidad que dice hasta acá sí, hasta acá no. O sea, hay un límite, ¿no? Pero claramente en Argentina, en los últimos años, hemos tenido esta vinculación medio bastante lógica, ¿no? Entre la política y el fútbol, porque es una pasión. Para el argentino el fútbol es básicamente una de las principales pasiones que ejerce, y como la emoción está tan vinculado también con la decisión política, eso no puede pasar de largo de un análisis.
Entonces ahí está si la responsabilidad ciudadana que tenemos que tener todos en darnos cuenta de qué es el aspecto negativo. El aspecto positivo es que si es mi club y mi club está alineado con el poder político nacional y por ahí tengo algún beneficio, pero el beneficio en detrimento de quién. Siempre que hay un beneficio probablemente alguien se ve perjudicado. Entonces no estaríamos cumpliendo con la premisa de igualdad o que haya justamente una mejor distribución de la carga y de los pesos para todos. Yo creo que un estatuto que esté orientado a un gobierno abierto es mucho más posible de cumplir y de evitar excusas que uno que no, que tiene lagunas o que no precisa, ¿no? La precisión en la transparencia puede ser estatutaria, perfectamente estatutaria, que obligue a justamente la publicación de los balances, la publicación de los contratos, más allá de que haya cláusulas que tengan que ver con la reserva de la seguridad, por ejemplo, de jugadores, hay muchas otras cosas que no. El contrato de la limpieza, el contrato del buffet, el contrato de todos los servicios y proveedores que tiene un club deberían estar disponibles y con la posibilidad de que haya una subasta pública desde la web para simplificar y para eliminar cualquier tipo de sospecha sobre cualquier tipo de favoritismo o beneficio o todo lo que uno pueda pensar negativo respecto del manejo de grandes volúmenes de dinero. Pero sin lugar a dudas que un estatuto tiene que estar ajustado a un modelo de gobierno abierto. Yo creo que las acciones sociales en el barrio, eso son las que cambian, por lo menos en el aspecto más cercano con el socio, si un club está más orientado al negocio del fútbol o es un club mucho más social y participativo. Y eso seguramente va a redundar, por lo menos en un primer momento, en la cercanía de nuevos socios para ese nuevo estímulo, esos nuevos aires, en lo que pueda justamente mejorar la vida social del club. Eso no quita que el negocio del fútbol es enorme y que las cifras son tan grandes que justamente permiten que haya una discrecionalidad orientada más bien a ese negocio del fútbol y pongan en un segundo plano o lo anulen en el caso de otras acciones que el club podría hacer para mejorar esos aspectos de la vida social del club. Pero sin lugar a dudas que la comunicación tiene que estar orientada a gestionar que haya una política de vinculación y de trabajo social en el club para con la sociedad y por supuesto integrada a lo que puede hacer dentro de su área de influencia. Un club no es lo mismo un club que tiene peñas en todo el país que un club que tiene solamente una sede social en un barrio y es la identidad del barrio. En ese caso obviamente podría vincularse con la historia del barrio. Pero hay otros clubes que sí, son de una envergadura mucho más grande y tienen distintas sedes en el país como peñas en las cuales funcionan, integran y generan una red de contactos que expande aún mucho más la posibilidad de institucionalización. Todos tienen un aspecto abordable beneficioso. El tema es cómo está puesta la política partidaria del club, si está enfocada justamente en mejorar ese aspecto o no, y en estos casos también tiene mucho que ver con quién ganó y quién perdió, ¿no? O sea, si hay una instancia de cooperación luego de las elecciones. Si hay una instancia de cooperación, probablemente le encuentren la vuelta para que el aspecto de la comunicación vaya por un lado en el cual integre a todas las tribus, ¿no? El club, que a veces son facciones inclusive encontradas, y eso pasa mucho con los muchachos de la Barra Brava, ¿no? A veces en un club tenés 4 o 5 facciones, una Barra Brava que tracciona mucha gente, que entre todos por ahí podrían inclusive incidir en una asamblea de socios, y eso es un aspecto que no puede dejarse de lado. Hay que ver de qué manera se trabaja en la integración y la mejora, por lo menos en los aspectos que tienen que ver con cómo hacer que la violencia institucional de un club vaya mermando o vaya justamente enfocándose en sanear ese aspecto que es muy negativo y que ha alejado a la gente, al ciudadano de a pie, de esas instituciones. Básicamente nadie pasa hoy por un club, o cada vez menos, porque está tomado, ¿no? Hay muchos clubes que están básicamente tomados, qué sé yo, los quinchos, ¿no? O sea, hay algunos clubes que lo sabemos muy bien, que hay áreas y sectores en los cuales están más bien manejados por algunos muchachos. Bueno, lo que te decía al principio, por ahí hay algunas cuestiones que no solamente tienen que ver con definir las autoridades del club por un periodo determinado, que es lo que el estatuto indica, sino también cuestiones que tienen que ver con la gestión diaria del club, que pueden ser mejoras sustanciales, que pueden ser sometidas a la participación de los socios, ¿no? O sea, cuestiones que tengan más que ver con el ejercicio de trabajar con una app que des puntos, que sume cuestiones que tengan que ver más con la participación del asociado y que tengan que ver con justamente generar ese impulso que haga que esté más participando en las actividades que desconocía. Por ejemplo, no sé, el club sacó alguna o está trabajando sobre un aspecto que antes no lo hacía y que necesita justamente ver quiénes de todos sus asociados se pueden sumar a participar sin
o sea, simplemente por voluntad, por ganas, lo que sea, sobre alguna cuestión, y eso va generando una dinámica de participación mucho más alta, que eso hace también que el día de la elección haya más participación y no que haya que ir a buscar al asociado por una campaña de marketing que a veces es costosa. La campaña no se puede eliminar, pero sí lo que se puede hacer es justamente trabajar durante todo el periodo para que el asociado esté cerca del club y no alejado del club. Y estas mejoras que tienen que ver con la participación cotidiana habla justamente de elegir todos los días cuestiones que por ahí van desde cosas sencillas, como por ejemplo queremos remodelar el gimnasio tal, este proyecto A, el proyecto B, y lo someten a participación de todos los asociados con una subasta, una votación nominal dentro de la página web, ingresando con su usuario, su número de socio y alguna clave gestionada, y que eso genere justamente que haya mayor incremento en la participación y que de repente haya más involucramiento con lo que el club haga. Si el club no muestra y no cuenta qué hace, volvemos a hablar de la transparencia, si no tiene una agenda de gestión, probablemente el socio lo único que sabe es que tiene que pagar la cuota, que cuando va a ir a la cancha y eventualmente si vota, ir a la asamblea. Yo creo que el tercer sector, o sea, todos los clubes, ¿no? San Lorenzo, cualquier otro club de barrio que tienen una historia en común y que están muy vinculados, ¿no? con un segmento que puede ser un pueblito, un barrio como Boedo o inclusive una provincia, ¿no? Hay clubes que son la identidad de una provincia. A partir de ese vínculo con la historia, pueden justamente generar un interés sobre todo lo que sucede, y el ciudadano, si no participa de la cosa pública, de lo que le pasa, no solamente en la vida del club, sino en la vida cotidiana, lo que pierde en esa lejanía es justamente la posibilidad de que mejoremos nuestro gobierno, mejoremos nuestras posibilidades de que un Estado de Derecho sea realmente una herramienta de beneficio para todos y no sea una carga pública, ¿no? Porque a veces la carga pública pasa por todo lo que hay que pagar de impuestos, por todo lo que tienen que soportar a partir justamente de las carencias y demás. Cuando uno está cerca del club, puede mejorarlo al club. Si está lejos del club no puede participar, y esa falta de participación no solamente lo afecta porque desconoce qué es lo que está pasando con su club, sino que no tiene la posibilidad de mirar, observar, participar y hacer que las cosas quizás vayan en el sentido que siempre lo soñó. Así que sin lugar a dudas que la participación lo que termina generando es una mejora en todos los procesos, las instituciones, el afianzamiento también de esos cambios que son necesarios, porque es un cambio que vino por la idea de alguien que tuvo la capacidad y la gestión política de dar ese primer envión. Si después no hay nadie que lo acompañe, el carro se quedó y no volvió, y pude retraer esos avances y sepultar una idea fantástica, genial, porque no hubo la voluntad de trabajar. Así que básicamente la comunicación desde el club tiene que ir en ese estímulo, ¿no? En enseñarle al socio o recordarle al socio que la participación de la vida del club depende de cada acción cotidiana que haga el club con el socio y también con la comunidad. Me parece que la oportunidad para San Lorenzo tiene mucho que ver con esto, con esta idea de poder volver al barrio y de trabajar en el barrio, ¿no? Que el barrio tenga en San Lorenzo no solamente una asociación civil que trae el deporte insignia del país, sino que también puede ser un vínculo para resolver cuestiones que el barrio necesita, ¿no? O sea, la integración de distintas agrupaciones sociales. Creo que ese vínculo también puede acercar a otros socios que están trabajando en otros socialmente, ¿no? O sea, en la vida social de otras instituciones que podrían perfectamente vincularse con San Lorenzo. Bueno, por suerte hay organizaciones acá en Argentina, tenemos mucha información como para descargar y conocer de qué se trata este gobierno abierto, pero básicamente el proyecto de gobierno abierto, que en el mundo está encarnándose en algunos países con un éxito fundamental, está en la práctica de lo que hoy Transparencia Internacional lleva como la bandera de esta cuestión de abrir los datos, de comunicar y demás. O sea, Transparencia Internacional es un capítulo que hoy tenemos en el mundo el orgullo de tener a la presidente, que es Delia Ferreira, como la presidenta. Hoy una argentina está a cargo de Transparencia Internacional, es una excelente académica, profesora y conocedora de todos los aspectos de transparencia, y seguramente si se la contactara a ella para que nos dé una mano y generar este índice que tiene España del Infut, se podría hacer acá para ayudar mucho en que los clubes produzcan este cambio de paradigma que seguramente sería un éxito no solamente para la supervivencia de los clubes, sino también para mejorar al fútbol argentino y sanearlo, ¿no? Por supuesto que no haya problemitas con elecciones y demás cuestiones que puedan resolverse por la vía de la civilización.